La Fiscalía alista sus fichas para armar el rompecabezas judicial que esclarecerá el crimen de Luis Colmenares, mientras que la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero hace lo mismo. Una de las prioridades de la Fiscalía en el proceso será desvirtuar que Colmenares se suicidó o que su muerte fue accidental. Se podría pensar que usted cada vez tiene mayores razones y herramientas para tratar de demostrar que fue un homicidio. Eso es con pruebas. Aquí todo hay que probarlo. Todo lo que nosotros digamos lo tenemos que probar. Todo, absolutamente todo, hasta el nombre nuestro lo tenemos que probar. ¿Y cómo lo hará? Aun cuando no hay una fecha definitiva para el inicio del juicio, el fiscal sabe que tiene que trabajar con rapidez. Antes de conocer su estrategia, es importante resumir lo que ha pasado hasta ahora. Un año y 3 meses han pasado después de la noche del 31 de octubre del 2010, cuando Luigi, como cariñosamente le decía su mamá, salió de rumba con unos amigos a una discoteca ubicado en este edificio en el norte de Bogotá. Esa fue su última noche con vida. En ese momento se concluyó que su muerte habría sido un suicidio, pues esta mujer, Laura Moreno, su supuesta novia, sostuvo y aún sostiene que esa noche ella lo vio lanzarse misteriosamente a este caño en el norte de la capital. Pero de forma inexplicable, su cadáver solo fue encontrado 17 horas después y fue inspeccionado por medicina legal. Días después, fue sepultado en su pueblo natal, Villanueva, Guajira. Lo recuerdo como si fuera el día, es muy horrible. Esta historia hubiera podido terminar allí, pero no fue así. 9 meses después, ocurrió esto. Yo decía, no, mi hijo no se lanzó al caño, él no se suicidó, algo le pasó. Por estas súplicas, la Fiscalía ordenó exhumar el cuerpo de Luis. Para examinarlo, la Fiscalía nombra a un reconocido experto en el tema, Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal, quien ahora maneja una empresa privada de investigación forense. Máximo Duque encontró heridas en el paladar, signos de que había sido arrastrado, entre otras heridas. Todas estas personas le han dicho a la justicia en sus versiones que Luis Colmenares se cayó al caño del Virrey. ¿Por qué Luis Colmenares tiene tantas heridas en su rostro? En junio del 2011, este fiscal es nombrado para encabezar la investigación. Su nombre, Antonio Luis González. Según quienes lo conocen, es un veterano profesional, intachable e insobornable. Los hallazgos de Máximo Duque fueron contundentes, lo que hizo pensar al fiscal que había poca razón para creer que se trataba de un suicidio o un accidente. Para él, alguien le hizo esto a Luis Colmenares. Los testigos eran los que trataban de decir que él se había caído al caño. Pero posteriormente, cuando el expediente lo tomo yo, entonces ahí ya se exploró una tesis diferente, que hoy la tenemos graduada en homicidio. El fiscal comienza a tratar de desvirtuar la versión de Laura Moreno y Jessy Quintero, otra amiga de Luis Colmenares, presente en la fiesta la noche de su muerte. Son vinculadas al proceso. El fiscal percibe que hay contradicciones en sus testimonios iniciales. Un juez les dicta medida de aseguramiento que deben cumplir en casa por cárcel, su condición actual. Paralelamente, el conocido penalista Jaime Lombana es contratado por la familia Colmenares para que los represente. Mientras yo sea el abogado, no voy a permitir que este caso quede en la impunidad. Lombana busca desvirtuar la validez de la primera necropsia de medicina legal y señala a la doctora Leslie Rodríguez, la encargada de practicar esa necropsia, de negligencia. Ella omitió declarar la verdad, era que el cráneo presentaba 7 fracturas y no una, lo que descartaba de plano. Cualquier observador objetivo se daba cuenta que eso no era ningún suicidio. Rodríguez admitió poco después en el diario El Tiempo que cuando recibió el cadáver de Colmenares... Cada perito en promedio hace de 8 a 10 necropsias semanales y si tiene turno el fin de semana, el número se incrementa. Hay pocos médicos en comparación con el número de cadáveres que ingresan a diario y dicha situación la conocen nuestros jefes.
Durante las semanas siguientes creció rápidamente la teoría de que esto no se trataba ni de un suicidio ni de un accidente. Sin embargo, esta semana, Séptimo Día entrevistó al abogado de Jesse Quintero, quien sostiene que no fue un homicidio. ¿Estamos hablando de un suicidio o de un homicidio? ¿Cuál es su versión? Ni suicidio ni homicidio. Esto fue una situación lamentable, accidental. Accidental. Y esa es la verdad. Usted no, es que le pregunto yo a cualquier persona. Unas niñas como Laura y Jessie se estarían ganando un carcelazo o una condena por cubrir a quién, si no estuvieran diciendo la verdad. Si ellos supieran de algo, ya lo habrían dicho, con toda la presión de los medios, con la presión de la fiscalía. Ya lo habría dicho, pero si no han dicho nada es porque no, algo diferente a lo sucedido, es porque no hay ningún homicidio ni un suicidio. Para octubre del año pasado, el fiscal González no lograba obtener mucha información. Percibía que había una especie de pacto de silencio entre Laura, Jessie y los amigos que estuvieron con Luis esa noche en la fiesta. ¿Qué estarían tratando de ocultar? Lo que usted escuchará son interceptaciones telefónicas hechas por la Fiscalía de llamadas de Laura Moreno y sus amigos. La primera es entre ella y Juan Pablo Valderrama, un amigo cercano a Luis Colmenares. Aló, hola Juanpi. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, aquí más o menos. Mis papás me dijeron que mañana mismo tenía la cita en la Fiscalía. No, mira, igual antes, mira, eso no te preocupes. Tú no tienes tampoco nada que ver, yo tampoco yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en eso. Esta conversación es entre Jesse Quintero y el mismo Juan Pablo. Me volvieron a llamar al ratico que volviera ahí. Ay, qué hijo de puta. Si tú ya estuve ya. Nada, pues me preguntaron de todo. ¿Y usted de dónde conoce a Laura Moreno? ¿Y usted de dónde conoce a Jesse Quintero? Te preguntaron por Jesse Quintero y a ti, ¿por qué putas y putas? Yo creo que lo que yo les dije no les va a servir para ni mierda. Todo lo que yo decía era, no sé. Yo también la última vez yo ya decía, no sé, güey, no sé, porque... Bueno. Es entre Juan Pablo y un desconocido. Yo sí le decía a usted, ojalá nunca se le olvide y lo atormente toda su vida lo que usted hizo esa noche. ¿Usted le dijo? ¿Se le dijo? Y después yo le decía a usted que no se le olvide y fue lo que quería era irse. Y dejemos el negro y su no decía, man, bueno, yo diciéndole eso. Este tipo de conversaciones le hace pensar al fiscal que los amigos de Luis Colmenares tienen pruebas que no quieren entregar. La pregunta es, ¿por qué? En medio de todo esto, algo inesperado entorpeció el curso de la investigación. Esta madrugada fue legalizada la captura de 2 mujeres acusadas de obstruir la justicia en el caso del joven universitario que apareció muerto en extrañas circunstancias en Bogotá. El fiscal González se enteró de que 2 mujeres estaban tratando de retirarlo del caso. Las mujeres eran María del Pilar Gómez y Aide Acevedo. Varias conversaciones entre ellas fueron interceptadas por la fiscalía. Toda la primera investigación, yo tengo toda la información. ¿Qué hay, cómo se dio, qué dijeron, quién dijo, quién no dijo? Yo tengo todo eso. El fiscal dice que durante más de un mes sintió mucha presión por parte de algunos altos funcionarios de su misma institución. Aquí hay corrupción. Porque si ella consiguió la información, la consiguió en 2 partes. O con el CTI o con la Fiscalía 298. No tiene por qué tener información de un expediente donde ella no es abogada. En múltiples medios se nombró a Néstor Armando Novoa, director nacional de Fiscalías, como el más interesado en reemplazarlo. Como director no tengo absolutamente nada que ver en esa variación. Solamente imparto el trámite interno y nada más. ¿Y quiénes eran estas 2 señoras? María del Pilar Gómez es la madre de este joven Carlos Cárdenas. ¿Y quién es Cárdenas? Es un exnovio de Laura Moreno. ¿Por qué estaba haciendo la noche de la tragedia? La respuesta está registrada en sus propias palabras, en una declaración tomada por la Fiscalía en mayo del 2011. Yo salí con mi amiga que se llama Camila Romero y como estaba lloviendo muy duro, nos entramos a la discoteca Penthouse. Ese sitio estaba bastante lleno. Penthouse es el nombre de la discoteca donde estaba Colmenares esa noche. Yo entré y me quedé en el segundo piso de la discoteca. Yo observo que un amigo de ella, de Laura Moreno, se encontraba en la discoteca porque cuando yo estoy saliendo para irme encuentro en las escaleras a Gogoto. Sin embargo, 5 meses después de afirmar que estaba en la misma discoteca que Luis esa trágica noche, Cárdenas cambió su versión. No tengo la menor idea porque no estuve en el lugar de los hechos ni tengo conocimiento de nada al respecto. Pero después de decir primero que sí estaba en la fiesta donde se encontraba Colmenares, luego meses después negarlo, el pasado jueves
Cárdenas volvió a cambiar su versión, diciendo que sí estaba en la fiesta. ¿Pero usted estuvo toda la noche en la fiesta? Yo no estuve en el lugar. Sí. Pero no estuve con él, estaba con una compañera. Contradicciones como estas han generado mayores sospechas en el fiscal, al mismo tiempo que enredan el proceso. Si Cárdenas estaba allí en la discoteca, donde estaba Colmenares esa noche, y su madre estaba tratando de cambiar el fiscal, supuestamente usando influencias de alto nivel, ¿cuál sería su conexión con la muerte de Luis? Cabe resaltar que en mayo del 2011, Cárdenas y Laura Moreno volvieron como novios. Encontrar pistas no ha sido fácil para el fiscal. Sus recursos son limitados. En diciembre de 2011, Laura Moreno fue entrevistada en el diario El Espectador y mantuvo su versión de que Colmenares se lanzó al caño. El 18 de diciembre, en la revista Semana, Jaime Granados aseguró que no se podía descartar que el joven haya muerto en medio de una riña o un atraco con otra persona. Su ficha principal será el testimonio de Máximo Duque, quien analizó la exhumación del cadáver y quien presentará un análisis detallado que retaría la versión del accidente. En diciembre del 2011, el fiscal González interrogó a Carlos Cárdenas, pero no logró obtener mucha información. Él tiene todo el derecho constitucional a guardar silencio. En vez de disminuirse, las versiones e hipótesis en este caso a veces aumentan. La verdad aún está lejos. ¿Cree que este caso va para largo? ¿Este proceso va para largo? Encontrar la verdad en Colombia de un crimen, si usted toma el ejemplo del Palacio de Justicia, ahí tiene la respuesta. Entre diciembre y enero de este año no hubo mayores avances. Esta semana los abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero intentaron persuadir a este juez, Eduardo Moyano, de que las dejara en libertad, alegando vencimiento de términos. Pero el juez Moyano no la aceptó. El término no se ha vencido, por consiguiente el juzgado 29 penal municipal con función de control de garantías no accede a la petición de libertad formulada o presentada, solicitada por los abogados de Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno. Aquí lo que hemos visto es que la ley, el derecho ha imperado sobre los leguleyismos y que la justicia se hará. En eso tenemos confianza. Pero el espíritu de triunfo de Colmenares será retado, ya que los espera un extenuante juicio. Para que el fiscal, su equipo, la familia Colmenares y su abogado Jaime Lombana puedan establecer que este fue un homicidio e identificar a un culpable o culpables, tendrán que demostrar que la versión inicial de Laura Moreno sobre los hechos de esa noche es falsa. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de este momento en adelante en todo este proceso? La acusación de la fiscalía ya viene. ¿Se sabe más o menos cuándo vendría? Sí, no puede pasar del 4 de febrero. No puede pasar. No puede pasar. ¿Y después del 4 de febrero qué? Ya ahí el juez es el que invita a que haya juicio. Y ese juicio, como para que el público entienda un poquito, señor fiscal, cómo funciona eso, cómo arranca ese juicio. La defensa presenta sus pruebas, la fiscalía presenta sus pruebas, las víctimas también pueden presentar pruebas a través de la fiscalía y esas pruebas las controvertimos en la sala de audiencia y entonces el juez toma el fallo, absuelve o condena. Son los hechos los que me fijan el derecho. Para que la defensa, es decir, las familias de Laura Moreno, Jessy Quintero y cualquier otro implicado puedan demostrar que fue un suicidio o un accidente, tendrían que comprobar que la primera versión de Laura Moreno es cierta y sostenible. No, aquí no hay ninguna persona que le haya causado daño al joven Colmenares. Él desafortunadamente se cae allí en ese lugar, se fractura, vuelvo a repetir, y se ahoga. Ambos lados tienen un gran desafío. Quería dejar este registro en cámara de la peligrosidad que ofrece este proceso y de las circunstancias que se han dado en este proceso, como la alteración de la necropsia, la alteración, el haber perdido las cámaras y las grabaciones del lugar de los hechos, la modificación de unas pruebas, y son elementos que hay que tener en cuenta. Muchas autoridades han dicho muchas cosas y han dicho cosas que no están ajustadas a la realidad, y eso lo vamos a demostrar en la etapa de juicio.
Aquí el problema es de obstrucción a la justicia. Es seguro que ambas partes sacarán pruebas hasta ahora secretas en momentos estratégicos del juicio. Y que están implicados funcionarios de medicina legal. La fiscalía abrirá el juicio, tratando de demostrar que la versión inicial de Laura sobre el supuesto salto de Colmenares al caño es falsa. Su herramienta principal para esto será el reporte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que atendió la emergencia esa madrugada. El reporte que recibe la Fiscalía de los Bomberos indica que ellos llegaron a este punto del caño aproximadamente a las 4:15 de la mañana. El reporte señala que ellos comienzan una exhaustiva búsqueda por todo el caño hacia arriba, por esta parte donde hay pasto, arriba y abajo, pero que no encontraron absolutamente nada. Además, ellos indican que si hubiera habido un cadáver flotando aquí, esta corriente, unos 20 centímetros aproximadamente, no hubiera podido arrastrar un cadáver del tamaño de Luis Colmenares, un hombre bastante grande, por cierto, hacia el túnel de la carrera 15. De todas maneras, ellos se desplazaron hacia ese túnel con sus linternas y allí continuaron su intensa búsqueda. Concluyeron que allí tampoco había absolutamente nada. La conclusión de este reporte es que si hubiera habido un cuerpo aquí en el momento que los bomberos llegaron, lo habrían encontrado. ¿Cómo explica usted que los bomberos dicen que cuando llegaron a las 4:45 de la mañana no encontraron ningún cadáver, doctor? Porque la señora nunca se metió al caño a buscarlo, y eso lo vamos a demostrar. Ella lo que hizo fue alumbrar por debajo del caño, por encima del agua, cuando la persona se encontraba, pues en este caso el muchacho Colmenares se encontraba debajo del caño en un hueco superior a la altura del agua. Por eso él quedó allí, y se lo vamos a demostrar a la fiscalía. ¿Por qué Luis Colmenares tiene tantas heridas en su rostro? Pero esto sería apenas el comienzo. Si en el juicio el fiscal quiere lograr una condena, tendría que comenzar demostrando que no fue ni un suicidio ni un accidente. La fiscalía tiene varias herramientas. Una es el firme testimonio de Leslie Rodríguez. Ella es la doctora de medicina legal quien inspeccionó el cadáver de Colmenares poco después de su muerte. En su primera versión señaló que el cuerpo tenía signos de haber sido arrastrado por el agua del caño, lo que de alguna forma corroboró la teoría de Laura de que él saltó al caño. Pero ahora Rodríguez reconoce ante la fiscalía que se equivocó, que no hay señales de que Colmenares hubiese sido arrastrado por el agua. Pero aun cuando tiene este y otros argumentos para tratar de demostrar que no fue suicidio o accidente, tendrá que convencer al juez porque sería un homicidio. Una prueba que tiene buscará demostrar que el cuerpo de Colmenares fue manipulado y puesto en el caño horas después de su muerte. Su ficha principal será el testimonio de Máximo Duque, quien analizó la exhumación del cadáver y quien presentará un análisis detallado que retaría la versión del accidente. Y si logra demostrar que fue un homicidio, le queda el gran desafío de identificar el autor o los autores. Para eso la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, le asignó un fiscal auxiliar y 14 investigadores adicionales. Es una tarea difícil la que le espera. Vamos que hay dos jóvenes universitarios. El periodista de Caracol Televisión, Julián Ríos, ha estado cubriendo el proceso desde su inicio. ¿Crees que va a haber sorpresas? La Fiscalía, a pesar de que hemos conocido que la Fiscalía puede llegar a grandes cosas, la investigación de la Fiscalía va muy lenta. Mientras que por la parte de los investigadores y de la defensa de Laura Moreno y de Jessy Mercedes, ellos pueden llegar a establecer mucho más cosas más rápidas porque se están moviendo mucho más rápido, porque han metido un equipo de abogados grandísimo, reconocido, con un equipo de investigadores también reconocido, que se están agilizando mucho. O sea que lo que vamos a ver en las audiencias, en las próximas audiencias, va a estar muy bueno. Hay grandes preguntas e inquietudes que rondan este caso. ¿Qué pruebas mostrará la defensa para respaldar la primera versión de Laura? Que Colmenares salió de la discoteca, se comió un perro caliente y de repente salió corriendo hacia el caño al que supuestamente se lanzó. ¿Por qué María del Pilar Gómez, la madre de Carlos Cárdenas, trató de cambiar el fiscal? ¿Y qué tiene que ver Carlos Cárdenas con todo esto? ¿Cómo explicar el resultado de la exhumación realizada por Máximo Duque, que contrasta dramáticamente con la necropsia de medicina legal? Y si bien, como muchos opinan,
Hay un poder oculto tratando de impedir que la verdad salga a la luz pública. ¿De dónde nace? ¿Alguien de la familia Moreno quiere hablar con la prensa, dar su versión? Esta semana, Séptimo Día trató de encontrar algunas respuestas con la familia de Laura Moreno, quien se encontraba en una diligencia en la fiscalía. Señor Moreno, ¿quiere hablar con la prensa? ¿Alguien de la familia Moreno quiere hablar con la prensa, decir a Colombia cuál es su versión? Tienen la oportunidad de hacerlo. Pero no fue fácil. ¿Alguien quiere decir algo? Si nadie quiere hablar, no quiere hablar. Finalmente el abogado, no de Laura Moreno, pero sí de Jessy Quintero, ofreció esta explicación. No es en los medios de comunicación donde debemos hacer la defensa. Tenemos que hacer la defensa ante los estrados judiciales. Ustedes no me van a absolver a mi cliente. Entonces por eso yo, directamente, Silvio Quiñones, ha dicho a mi cliente, no hablo. En las redes sociales hay diversos grupos que activamente defienden un lado y otro. Miles de comentarios, acusaciones y pseudoconclusiones se publican cada día. A las audiencias en la fiscalía acuden partidarios de un lado y otro. Hay intimidación mutua. Los ánimos están calientes. Y en medio de todo, hay alguien que no estará presente. Me hace mucha falta. Al menos físicamente. Me hace falta cada vez que viajo a dictar clase, porque él era el que me lleva al aeropuerto. Si estuviera vivo hoy, Luis Andrés Colmenares tendría 22 años. Cuando llego, todos los días que me bajo del avión, salgo a buscarlo. Y así como los compañeros con quienes compartió su última noche de vida, estaría a punto de graduarse de la Universidad de los Andes, con toda su vida por delante. Yo no sé ni si me voy a poder acostumbrar a eso. No sé. El fiscal González admite que la presión social y de los medios ha ayudado en algo para esclarecer algunos hechos. La verdad y la justicia dependerán en gran parte de él. Para que el juicio pueda arrancar en forma, las dos partes deben presentar sus pruebas a un juez y si todo marcha bien, comenzaría en 2 o 3 meses. El juez aún no ha sido asignado. Esto apenas comienza y a partir de hoy, Séptimo Día le estará dando resúmenes periódicos de lo que ocurrirá en este sonado proceso.